Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta hora te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Levantamos nuestros corazones, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Levantamos nuestro espíritu, Señor, para comunicarnos contigo, para bendecir tu nombre. En esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor, la iglesia, nos ponemos de acuerdo como tus hijos, nos ponemos de acuerdo como, Señor, tu familia que somos, para bendecir tu nombre y pedirte, Dios, que en esta hora tu gracia, pedirte que tu favor sea sobre nuestras vidas, que hoy podamos entrar, Señor, y abrazarte, que hoy podamos, Señor, regocijarnos en tu presencia, que hoy podamos ser consolados por ti, Señor, y que podamos ser llenados, Dios, de la gloria en todo nuestro ser. Bendigo cada familia de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, que se renueve. Que hoy podamos declarar, Dios, que hoy es un buen día, que hoy es un día en la cual tu gracia, tu favor se mueven, que hay milagros sobrenaturales, que tu Espíritu, Dios, nos arropa, que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que en los hogares, Señor, haya bienestar, que en los hogares haya prosperidad, que en los hogares podamos tener un futuro, que en los hogares podamos nosotros ser bendecidos, que cada familia de la iglesia pueda estar regocijante. Llévate la preocupación, llévate el estrés, llévate, Señor, todo aquello que está haciendo que nosotros perdamos la paz. Y hoy nosotros estamos creyendo que tú eres nuestra bendición, que nuestra provisión proviene del cielo y que no nos faltará nada. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo, Dios. Estamos creyendo que tú nos das el bienestar económico para cancelar, para pagar todos los compromisos económicos que tengamos. Estamos creyendo que de una manera sobrenatural, Dios, porque tú eres sobrenatural. Estamos creyendo que la provisión viene del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, abre puerta de bendición, puerta de empleo, puerta de empresas en el nombre de Jesús. Y que podamos, Dios de la gloria, ser recompensados por cada uno de los esfuerzos que hemos hecho. Dios, colocamos este día en tus manos y te pedimos que abra nuestro entendimiento y que podamos nosotros entrar en la palabra, que podamos comprenderla y que podamos ser, Dios, vislumbrado, que podamos, Dios, conocerte a ti. Esta es la vida eterna, que podamos conocerte a ti. Eso es lo que queremos. Por eso oramos como la iglesia, nos unimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús y por la gracia de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Bueno, qué lindo es poder encontrarnos por estos medios, bendecirlos, Ingrid, bendiciones, todos los que están llegando. Me encanta ver aquí a Soraya y a la abuela, me encanta verlas. Qué lindo que se hayan podido conectar. Miren ahí donde está. Las bendecimos todos por allá y estamos rogándole al Señor para que, bueno, sobre todo hay algo en la familia, que el espíritu de temor salga afuera y que la gracia de Dios entre e ilumine nuestros hogares. No sé, estoy orando mucho por eso, estoy orando porque haya paz, tranquilidad, porque haya un gozo, ¿sí? En medio de estos tiempos. Son tiempos en los cuales, pues, para algunos hay, como dice la Biblia, esa presión sobre nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, que hay presión, hay que liberarnos de esa presión en el nombre de Jesús. Bueno, han pasado una semana muy buena. Espero que el Señor esté haciendo cosas maravillosas. Estoy creyendo por milagros. Y bueno, hoy vamos a tratar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a tratar algo que se llama el hombre natural o la naturaleza del hombre. ¿Sí? Eso es lo que queremos estudiar. Así que voy a compartir mi pantalla para que estemos pendientes a los versículos y para que ustedes allí también puedan seguir el ritmo de la predicación o de la enseñanza del día de hoy. Listo, voy a compartir aquí mi pantalla. Y muy bien. Perfecto. Ahí se tiene que estar viendo ya la pantalla. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Bien. Hoy vamos a hablar acerca del hombre natural, cómo saciar su vacío interior. Y es natural que todo hombre sobre la faz de la tierra, cuando nace bajo ciertos parámetros que vienen de la naturaleza de Dios, y que eso, a medida que uno va creciendo, a medida que uno se va desarrollando,
el hombre va teniendo esa necesidad de encontrar respuestas a determinantes preguntas que tienen que ver con su ser interior, con su algo lo arropa, algo lo hace preguntarse, algo no lo deja vivir tranquilo. Y el hombre, durante toda la historia del hombre, ha tratado de saciar esos interrogantes. Y la humanidad se ha hecho muchas preguntas muy interesantes acerca de dónde, el origen del hombre, su ser, hacia dónde va, y bueno, todo lo que compone. Y eso es lo que ha hecho el hombre para tratar de saciar todos esos interrogantes. Y hoy vamos a ver una de las naturalezas y cómo Dios trata al ser humano, cómo Dios trata al hombre mismo. Por eso este tema es muy interesante, muy importante. Cómo saciarnos internamente. Aunque la Biblia dice que Dios lo llena todo en todo. Así que si en algo estamos necesitados, es preferible buscar a Dios que nos llene. Eso es la gran realidad, aunque muchos no lo quieran de esa manera. Y voy a tomar como texto principal para comenzar a estudiar el hombre natural. Está en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 14. Voy a leer según la versión Reina Valera de 1960. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Y aquí estamos hablando de ese hombre natural. Todo hombre nacido en la tierra es un hombre natural, tiene una naturaleza por sí mismo, pero este hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Recuerden, Dios es Espíritu. Todo lo que existe, dice la palabra, que fue creado de lo espiritual. Por lo tanto, un hombre que no conoce de Dios, una persona que no conoce de Dios, pues esto va a ser toda una locura, no va a entender absolutamente nada. Porque el hombre natural solamente está buscando cosas que él pueda palpar, que él pueda sentir, que él pueda ver, para poder así contestar una pregunta, poder tener un entendimiento. Y no podemos entender lo físico porque son espirituales. Y las cosas espirituales son espirituales y lo físico a lo físico. Así de sencillo. Por eso volvemos a leer, dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Las personas que no conocen de Dios, todo lo que es del Espíritu es locura, no lo entienden. No lo entienden. Y no las puede entender porque, vuelvo y digo, eso es espiritualmente. Vamos a ver cómo se entiende eso. Nadie podrá encontrar la plenitud de la vida y la satisfacción de su ser interior a través de los placeres de la vida. Eso es algo que es, ¿cómo les digo? Las personas necesitan ser satisfechos o ser llenados, ¿sí? Pero no lo podemos hacer con nuestros sentidos, con la vista, el tacto, el olfato, el gusto, no. Miren, pongamos un ejemplo sencillo. Cuando una persona tiene hambre, busca saciarse, busca comida y come y puede que esté en un momento satisfecho. Pero a los 5 minutos vuelve otra vez las cosas como que, bueno, me hace falta algo. Necesito volver a comer. Y el hombre necesita estar comiendo porque es que eso hace parte de la naturaleza de los sentidos. Lo mismo tiene que ver con la vista. Yo necesito ver para poder entender, necesito tocar para poder entender. Y cuando nosotros queremos satisfacer nuestras vidas, no lo podemos hacer a través de nuestros sentidos físicos. Porque es que los sentidos físicos solamente abarcan lo físico y este mundo está creado de otras cosas que están fuera de lo físico. Y a eso le llamamos espiritual. Entonces, la única manera de encontrar satisfacción a nivel de espíritu y de alma es a través del espíritu, es a través de Jesús. Jesús es la persona que vino del cielo, que vino de lo espiritual, que se hizo físico y que por ende es el único que nos lleva hacia esos niveles espirituales desde lo físico. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente. Por eso Jesús es tan importante, porque Jesús se materializó, se volvió físico, ¿verdad? Eso lo dice el libro de Juan capítulo 1. Él era el verbo, él era un espíritu, él estaba con Dios y era de Dios, pero él se materializó, se hizo físico. Y él es el único que nos puede nosotros llevar
de lo físico a lo espiritual. No hay otra forma de saciar la vida espiritual sino es a través de Jesús, a través de su Santo Espíritu. Él es el Señor, hay que volverlo el Señor de nuestras vidas. Y esto es importante porque no solamente basta con saber de Jesús o conocer de que Jesús vivió, sino que tenemos que hacerlo el Señor, tenemos que creer en Él, tenemos que conocerlo a Él. Y de esa manera, pues, lograr la salvación. A partir de allí vamos a tomar, bueno, qué es lo que dice la Biblia a través del ser. Y leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, cómo Dios concibió al hombre. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un ser tripartito. Quiere decir que está particionado en tres partes o está fundamentado en tres aspectos. Eso es un ser tripartito. Usted y yo somos tripartitos. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Lo voy a leer a favor de todos. Dice, y el mismo Dios de paz, estamos hablando de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Me gusta esa palabra, completo. No está hablando solamente del cuerpo, de nuestro sentido, de nuestro pensamiento, sino que la Biblia califica a un hombre completo y lo califica de esta manera. Dice, todo vuestro ser, y dice, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Que usted y yo, para ser completo, necesitamos entender estos tres aspectos del ser. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Pero como les dije anteriormente, el ser humano ha tratado de responder muchas preguntas e inquietudes, y eso lo hace a través de niveles físicos, a través de los sentidos. Por eso es que el hombre, en toda su investigación, solamente ha podido comprender acerca del cuerpo, porque el cuerpo es lo que puede ver y lo que puede palpar. Pero aún es incomprensible todo lo que tiene que ver con el alma y con los niveles espirituales. Y es ahí donde la Biblia, donde la iglesia juega un papel muy importante, porque la naturaleza del hombre no puede ser comprendida solamente a niveles científicos, a niveles reproducibles a través de ciencias que solamente se basan en lo que pueden ver y tocar y palpar. Porque es que el hombre no solamente está compuesto de los sentidos, no solamente son órganos, no solamente es algo que se pueda ver ya. No, hay cosas que no se pueden ver. Yo pregunto, ¿usted puede ver sus pensamientos? ¿Usted puede ver su imaginación? ¿La puede ver? Puede controlar aspectos que van mucho más allá. Pero la ciencia no lo puede determinar, lo acepta, pero como no lo puede ver, lo tiene a un lado, aislado. ¿Sí? Y son cosas que no podemos ignorar. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El hombre no sabía que su hambre era espiritual. Todos los interrogantes y todas las emociones del hombre, todas esas cosas que a veces nos llevan a la tristeza, al desespero, al no comprender el mundo, al salirnos de nuestro estado natural, porque tenemos una incomprensión, tenemos una hambre de saciar preguntas que no comprendemos. Todo eso nos lleva a niveles que son espirituales. La única forma de poder llenar y de poder saciar esa hambre interior que hay en nosotros es a nivel espiritual. Puede hacerlo a nivel físico, que nunca lo va a entender. Ahorita leíamos de que el hombre natural, lo espiritual son locuras, y mucha gente ha llegado a la locura propia por tratar de comprender cosas espirituales de una manera natural. Y eso son dos cosas totalmente que se chocan entre sí, no convergen entre sí. Lo espiritual a lo espiritual y lo físico a lo físico. Eso es lo que estoy tratando en este momento de decir. Entonces, la Biblia nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Vamos a entender qué es el espíritu. El espíritu es el verdadero hombre creado a imagen de Dios y con la capacidad de caminar en comunión con Dios. Recuerden en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen. Y si Dios es espíritu, entonces nosotros, como somos imagen de Dios, también somos espíritu. El hombre es creado a la imagen de Dios, somos espirituales. Y el espíritu que Dios creó en nosotros es el que tiene la facultad o la habilidad de poder comunicarnos con Dios o con los niveles espirituales. Entonces es el espíritu de nosotros el que hace contacto con el espíritu de Dios para poder ir a Dios y poder
hablar con Dios y poder entender a Dios o poder tener una comunión con Dios, tenemos que hacerlo a través de nuestro espíritu, no por nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestra mente, es a través del espíritu, porque somos de su imagen. Segundo punto del espíritu es que el hombre sin Dios en su corazón está incapacitado para conocer y comunicarse con Dios. Una persona que no tenga a Dios en su corazón, pues está incapacitado para comprender a Dios y para comunicarse con él. Así de sencillo. Y esto es causa de algo que separó al hombre de Dios, se llama el pecado. El primer hombre, Adán, se separó de Dios por causa del pecado y ya el hombre no se pudo comunicar directamente con Dios. Si usted lee el libro de Génesis, sabrá que todas las tardes el hombre hablaba con Dios de una manera amena, de una manera natural, como si estuviese hablando físicamente con otra persona, a pesar de que él era físico y Dios era espiritual. Eso se perdió por causa del pecado. Ahorita lo vamos a leer. Otro aspecto es que el hombre no puede comunicarse con Dios a través de sus 5 sentidos, ni el olfato, ni la vista, ni el tacto, ni el oído, ni el gusto. Nada de eso se puede comunicar con Dios. Dice la Biblia que es solamente por la fe. El justo por la fe vivirá. No es por vista, sino por fe que camina el hombre. Vamos a leer estos versículos que nos ayudarán a entender un poco acerca de la vida espiritual. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso del 1 al 4, lo voy a leer en otra versión bíblica que de pronto no estamos acostumbrados a leer. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos, una versión muy actualizada, con lenguaje que nosotros podamos ser más entendibles en esta época. Voy a leerlo, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 4. Verso 1 dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Miren, ¿en dónde nos pone la Biblia? Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Dios nos ha dado vida, ¿sí? Verso 2 dice, antes vivían en pecado, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna la fuerza de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Me encanta ese verso porque aquí fácilmente dice, los que son de Dios actúan por medio de Dios, pero los que desobedecen a Dios son guiados por aquel que es rebelde, que es en este momento nuestro adversario, nuestro enemigo. Los hijos de desobediencia actúan porque en la potestad que se mueve en el aire. Muchas personas dicen, yo soy libre, yo hago lo que yo quiera, yo soy una persona, no necesito a Dios, yo soy una persona... Pero eso es falso. Una persona que no tiene a Dios lo está guiando otro ser espiritual y es un ser de desobediencia. Por muy bonito que le coloque, siempre estamos rodeados de algo que nos impulsa a hacer las cosas. Y bueno, ese es el hijo de desobediencia. Verso 3 dice, todos nosotros vivíamos antes así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Y hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la comprensión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Fíjense, nosotros simplemente hacíamos lo que, bueno, si pensábamos algo, lo hacíamos. Si alguien nos decía que hiciera algo, lo hacíamos. Si se me antojaba algo, lo hacía. ¿Ya? Y por eso es que hay tanta maldad en la tierra, porque es que en los aires espirituales se mueve uno que es desobediente a Dios, fue echado del cielo y vino a esta tierra a pagar por su pecado, y él se mueve en los aires. Y él dice que él es el que controla a los hijos de desobediencia. Todos los que están en desobediencia con Dios, él tiene la facultad de manejarlos, de manipularlos. Y simplemente los hace pensar cosas y les dice, tú eres libre y haz lo que tú quieras porque estás en este mundo y tú puedes hacer lo que quieras. Pero eso precisamente es lo que nos separa de Dios. Y nosotros, como somos seres espirituales y conocemos a un Dios todopoderoso, a nosotros nos distingue otras características. Ya no hacemos cualquier cosa simplemente por hacerlo, sino que ahora pensamos que lo que hagamos sea bueno o que nos beneficie a nosotros.
Entonces ya esas características nos dan a entender de que Dios está en nosotros y que nosotros tenemos la facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Tenemos la facultad ahora en nuestro libre albedrío poder nosotros podamos hacer lo que es correcto y no simplemente hacer cualquier cosa por hacerlo. Esto es lo que nos hace diferente a nosotros de las personas común y corriente. Esto es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios, que tenemos esa facultad espiritual de poder pararnos y elegir uno u otra cosa. Entonces, ahí vamos. Esa es la vida espiritual. Y muchos están muertos espiritualmente. Es lo que nos estaba diciendo la Biblia. Segundo libro de Corintios. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 7, la misma versión, la palabra de Dios para todo, dice, pues vivimos por fe y no por lo que vemos. Yo no vivo simplemente porque escuché en el noticiero que las cosas están mal, entonces yo también voy a vivir mal. Eso es vivir por lo que vemos. Veo en internet y me dicen que hay una conspiración, entonces yo también tengo que creer lo que la... Yo no estoy viviendo por eso. Yo no vivo por lo que veo. Hay escasez, hay hambre. Bueno, eso lo dice la Biblia en Mateo 24. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros? Vivimos por la fe. La fe en el Hijo de Dios, el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva a nosotros a vivir con Dios. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos vivir por fe. La fe no niega la realidad, la fe cambia, la fe transforma, la fe hace algo, un ambiente nuevo en medio de nosotros. Tenemos eso de Dios y eso nos hace diferentes. Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Nosotros debemos de aprender a vivir de una manera espiritual y no solamente emocional, no solamente por nuestros pensamientos, porque si vivimos de esa manera vamos a estar viviendo chocándonos contra muchas realidades, porque hoy lo que parece mañana no es y ya, se acabó, porque eso era lo que veíamos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cómo, bueno, y hablando con muchas personas adultas, siempre me cuentan cómo era vivir antes en el campo. Y, no, pero eso va cambiando, todo va cambiando. Por eso el hombre vive por la fe, ¿sí? Y Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir en espíritu. Debemos de abrir nuestro espíritu a Dios y no solamente por nuestra alma. Ahí es donde entramos a ese segundo aspecto. Y es que el hombre también está constituido por el alma. ¿Pero qué es el alma? El alma es el asiento de la personalidad y se expresa a través del intelecto, la voluntad y las emociones. ¿Qué es el intelecto entonces? Si el intelecto hace parte del alma. Bueno, según la Real Academia Española, ese diccionario que nosotros queremos mucho, según ese diccionario, el intelecto es la capacidad para entender, es la potencia cognitiva racional del alma humana. Quiere decir que tiene que ver con los pensamientos. Cuando Dios creó al hombre, le dio una mente, le dio la capacidad intelectual. El hombre es un ser pensante porque Dios, cuando lo creó, le colocó el intelecto en el alma. En Génesis capítulo 2, verso 19 al 20, usted puede encontrar de que cuando Dios creó al hombre y colocó a Adán, le dio una tarea, una capacidad intelectual para hacer cosas, ¿no? ¿Y cuál era la tarea de Adán? Era colocarle nombre a todos los animales. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque era una persona pensante, era una persona que tenía un intelecto, una persona racional. El hecho de que nosotros seamos espirituales no quiere decir que seamos ignorantes o que no estudiemos o que no nos preparemos o que no pensemos, como algunos quieren hacerlo creer, porque esa es la realidad. Algunos quieren hacerlo creer y muchos cristianos se creen lo que otros dicen y entonces abandonan su intelecto simplemente porque alguien lo está señalando, ¿no? Y si vivimos por señalamiento, imagínense usted hasta dónde vamos a llegar. Pero Dios nos regaló el intelecto y el intelecto hace parte del alma. Allí está en lo que los científicos llaman cerebro y buscan los pensamientos. Bueno, por más que han abierto muchos cráneos humanos y cerebros humanos, todavía no han podido ver los pensamientos del hombre.
Eso hace parte de esa creencia o de esa, cuando Dios nos creó a su imagen, nos colocó el intelecto y dentro del caparazón, este cuerpo, este caparazón nos colocó ese intelecto que viene de parte de Dios. Y qué intelecto grande. Tenemos la capacidad como Adán de colocarle nombre a los animales, tanto que hasta el día de hoy todavía existen esos nombres. Entonces, no es cualquier intelecto. Otra cosita que va dentro del alma tiene que ver con la voluntad, y esto es importantísimo, porque la voluntad es la facultad que Dios, el Padre, le dio al hombre para decidir y ordenar su propia conducta. Es la libre determinación o libre albedrío lo que nos regaló Dios, ¿no? El poder para elegir y la capacidad para escoger y decidir sobre sus propios actos. El hombre es dueño de sus actos. Lo que haga el hombre individualmente, cada quien son sus actos. Por eso es que nuestro adversario se vuelve famoso y tiene poder. No porque él tenga poder, sino porque él aconseja y el hombre actúa. Pero la culpa no es del diablo, la culpa del hombre que actuó. Porque el hombre en su voluntad elige hacerlo. Y ya cuando uno hace algo, no depende de otro porque otro me lo dijo, sino porque yo lo hice. Y esa es la voluntad. Nosotros tenemos voluntad, tenemos la facultad de elegir, la facultad de hacer las cosas por lo que nosotros creemos. Entonces, es el deseo del Padre tener comunión con el hombre, no como respuesta a un instinto, sino como resultado del amor a su propia determinación. Cuando Dios creó al hombre y le dio la voluntad, Dios lo que quería era que él pudiese tener una familia tal cual como él, pensante, racional, con la capacidad de imaginar y de hacer, y no tener simplemente una creación que haga lo que él diga. Eso nos hace nosotros diferentes. No somos simplemente los títeres del titiritero, como alguien dijo alguna vez, sino que Dios nos creó con esta capacidad y nos da la opción a nosotros de que seamos parte de su familia y que podamos comunicarnos con él. Esa opción es del hombre. Esa opción es del hombre. Si Dios no nos da la capacidad, esa voluntad, pues simplemente seríamos unas criaturas hechas por Dios para ser obedientes exactamente a todo lo que él diga y haga. Pero nosotros tenemos esa facultad de elegir entre hacerlo o no hacerlo. Y es la voluntad algo muy preciado a niveles espirituales, porque es lo que determina y lo que hace lo que se puede hacer en la tierra a nivel físico. Bueno, no quiero de pronto enredar el asunto, pero leíamos ahorita en Tesalonicenses que estamos compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo, ¿verdad? Entonces vimos que en el espíritu nosotros pues estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos algunas acciones a niveles espirituales. En el alma, el intelecto y la voluntad. Pero todo eso está contenido, encapsulado en un caparazón que nosotros le llamamos cuerpo. El cuerpo humano es donde vive el verdadero ser, que es el espíritu. Para nosotros hacer cosas en la tierra necesitamos un cuerpo físico que se pudiera mover en lo físico. Y por eso este cuerpo contiene el alma y contiene el espíritu, pero este cuerpo es la capacidad que nosotros tenemos para poder conocer lo que es externo, ¿sí? Y Dios colocó en el cuerpo los 5 sentidos, que no son solamente 5, a nivel científico, cada sentido se subcompone en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces, todos los sentidos del hombre que podemos manejar es simplemente una extrasensorial, son puros sensores, es para conocer el mundo exterior, es para poder obtener información. ¿Cómo algo es duro? Bueno, cuando lo toco, eso me da una sensación de que es duro. ¿Cómo puedo ver? Por la cantidad de luz, es simplemente sensación de luz, ¿ya? Y eso es los sentidos le dan al cuerpo la capacidad de reaccionar ante lo externo. Con el cuerpo reaccionamos ante lo externo, pero con nuestro espíritu reaccionamos a niveles espirituales. Y por eso lo espiritual es lo espiritual y lo que es físico es a lo físico. Miren, cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Y por eso el hombre está muerto en sus pecados.
Efesios capítulo 2, verso 1 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos por causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. La Biblia dice que ya nosotros estábamos muertos. Mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero no saben que ya están muertos. Y eso es algo para pensar, ¿no? Muchos de nosotros nos llenamos de miedo ante la muerte, pero la Biblia dice que ya estábamos muertos por causa del pecado, porque habíamos ofendido a Dios. Ya eso había pasado. La muerte es esa separación de Dios y nosotros. Eso es la muerte. Bueno, Romanos capítulo 5, verso 17 dice que la muerte reinó porque un hombre pecó. Si el hombre no hubiese pecado, no hubiese existido la muerte. Pero por causa del pecado vino la muerte. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Qué bonito es este verso en Romanos capítulo 5, verso 17. Un hombre pecó, vino la muerte, pero vino otro hombre, el segundo Adán, Jesucristo, y por causa de su obediencia, entonces nos dio ahora a nosotros otra vida, nos dio a nosotros la otra libertad y nos dio a nosotros esa gracia para entrar delante de él. Entonces no tengamos miedo a la muerte, porque la muerte es una separación, pero ahora Cristo vino a unirnos con Dios, vino a unirnos con Dios. Juan capítulo 10, verso 10, dice la palabra de Dios que el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Y hablando Jesús dice: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Ahorita estábamos leyendo de que por un hombre entró la muerte y bueno, estamos separados de Dios. Pero miren, Jesús vino a darnos vida abundante. Agarrarnos de Jesús es totalmente llegar a una unión con nuestro Dios. Por lo tanto, ya no estamos separados de Dios. Ya no estamos separados de Dios. A través de Jesús estamos conectados con Él. La entrada de la muerte trajo terribles consecuencias al ser humano y eso es innegable. El hombre sin salvación tiene una conciencia de pecado. Siempre el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, vive en una conciencia, en un pensamiento, en un estado pecaminoso. Siempre arrojado, lanzado hacia el mal. Eso es causa de la muerte. Un complejo también de inferioridad espiritual único, y es la razón por la cual muchas personas no reciben la gracia y la abundancia de Dios, porque es que viven bajo un complejo de inferioridad. Yo no lo merezco, yo no lo quiero, yo no puedo, yo soy un pecador, yo hice esto, y estamos recordando el pasado como si eso fuera la verdad absoluta. Y déjeme decirle algo en el día de hoy, es que Dios es más grande que su pecado. Dios es misericordioso, Dios es amor, y por lo tanto nosotros no debemos de vivir bajo esa inferioridad espiritual. Al usted reconocer a Dios, automáticamente está aceptando esa misericordia, ese perdón. Perdónese usted, es la hora de perdonarse usted por su pasado. Es la hora de dejar el pasado en el pasado. Y también, pues, ese complejo causa un sentimiento que no es digno. Yo no me siento digno de Dios, no me siento digno de lo otro. Dios es un ser santo, yo soy un ser pecador. Bueno, deje de sentirse así, porque Dios lo que quiere es abrazarlo, Dios lo que quiere es tener comunión con usted, Dios quiere estar presente en su vida, porque Dios lo que quiere es tener una familia. ¿Y cómo voy a tener una familia si el que es mi hijo quiere separarse de mí porque, no sé, le causo miedo? Bueno, estoy aquí colocando un ejemplo, pero nosotros no podemos andar con ese tipo de sentimientos que nos separan de Dios, Dios buscándonos y nosotros alejándonos. No, debemos de echar fuera ese sentimiento de indignidad. Nosotros somos dignos de recibir a Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es su Padre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, Dios le dio su gracia. Así que es hora de portarse como un hijo de Dios y decir: este es mi papá, este es mi padre, y tengo mi padre que es Dios. Ese es el sentimiento que Dios quiere, orgullo de Dios. El único orgullo bueno es tener a Cristo en su corazón, eso lo dijo Pablo, ¿no? En lo único que debemos tener ese orgullo es tener a Cristo en nuestros corazones. Entonces, no debemos de darle apoyo a la duda, ¿no? De dejarnos gobernar por la duda. Deje la duda a un lado.
Y los conocimientos sensoriales, eso que viene a través de los sentidos, esa recesión, bueno, déjelo para lo físico, pero nosotros a partir de hoy necesitamos conocer a Dios a niveles espirituales, porque Dios es espíritu. Y de esa necesidad de conocer a Dios, de tener a Dios y de ser uno con Dios, nace algo que es muy importante, que es poder nacer en la familia de Dios, nacer del Espíritu. Es la necesidad de nacer de nuevo. Y es el nuevo nacimiento precisamente lo que nos lleva a nosotros a entrar en el reino de Dios y a poder ser merecedor de toda su gracia. En el libro de Juan, en el capítulo 3, hay una historia interesantísima. Yo lo he leído una y otra vez y cada vez que lo leo me parece interesante esto. ¿Sí? Y es la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Era una persona estudiada, una persona con mucha sabiduría, con mucho intelecto. Era un miembro del Sanedrín, o sea, tenía mucha autoridad. El hombre no era cualquier personaje. Y este hombre representaba el judaísmo aristocrático, ese pensamiento antiguo de cómo conocer a Dios, de los que tenían la verdad absoluta. Y muchos hoy en día creen tener la verdad absoluta. Pero recordemos que la verdad es Cristo, ¿no? Y este hombre bien intencionado, pero sin la luz de la revelación de la palabra de Dios. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero en realidad no conocía a Dios. No tenía la revelación. Estaba oscurecido su entendimiento como tal de Dios. Este hombre vino a Jesús de noche para encontrar las respuestas a esas inquietudes espirituales. Y este hombre en el libro de Juan capítulo 3 se acerca y le hace preguntas a Jesús. Miremos cuáles son esas preguntas. Bueno, la más importante. Juan capítulo 3, estoy leyendo Juan capítulo 3, el verso 3, ahí directamente está la pregunta. Así que queda de tarea leerse todo el capítulo 3 del libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 3, en la historia de Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo cómo poder entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante afirmación. Analícenlo. Solamente nacer de nuevo nos hace poder ver el reino de Dios. Y es una de mis grandes inquietudes desde que conozco a Cristo, y es por qué muchos cristianos viven de una manera errónea, como dice la Biblia, ¿no? En comparación a lo que dice la Biblia. ¿Por qué muchos cristianos no aceptan la misericordia de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no reciben milagros de Dios? Y aquí dice que nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder ver. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia, vamos a la iglesia, hacemos todo lo que hacemos, pero no vemos el reino de Dios? Recuerden lo que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y es que así estamos muchos, me incluyo durante mucho tiempo y durante muchas cosas de la vida. Puedo ser ignorante en muchos temas, pero de oídas escuchamos cosas. Y lo interesante del evangelio es que podamos ver el reino, que podamos participar del reino, que podamos entrar en el reino, de gozarnos de la vida. Dios no nos sacó de una esclavitud de pecado para traernos a otra esclavitud de juicio. Dios nos hizo libre y en la libertad nos dio vida abundante. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, y es, tenemos la facultad de ver el reino, y ver el reino de Dios es importante. Ver el reino de Dios es gozar de los privilegios de ser hijos de Dios. Tenemos que gozar de los privilegios de ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan al hijo pródigo? Todo el mundo juzga al hijo pródigo y nadie juzga al hermano. El hermano tenía todo y no gozaba de nada. Mientras que su hermano menor se gastó su plata, se gastó la herencia, y cuando vino y se comió también lo de su hermano, porque él gozaba de lo que tenía. Y muchos cristianos tenemos ese comportamiento. Teniéndolo todo, no gozamos de nada. Esto es algo para mí muy paradójico. Teniendo de todo, no gozamos de nada, ¿no? Y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tú te la sabes todas, tú la has estudiado todo. Eres el magíster, eres mejor dicho, el que más sabe, pero no puedes ver el reino de Dios hasta que no nazca de nuevo. Es algo bueno para
para poder decirle, Señor, yo quiero nacer y quiero poder estar ti. Y curiosamente, lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Y Nicodemo le responde a Jesús, ¿cómo es posible que el hombre vuelva a nacer otra vez del vientre de la madre? Miren, esa es la respuesta de un hombre natural. Dios hablándole de cosas espirituales para que él pueda gozar de Dios. Y la respuesta de Nicodemo es, ¿cómo un hombre va a volver a nacer del vientre de la madre? ¿Acaso hay que volverse a meter en la mamá? No, eso lo hace un hombre natural porque es incomprensible. Es algo loco entender lo espiritual. Ya tenemos que aprender a abrir nuestro espíritu y a poder conocer de Dios. Si no, estaríamos hablando como hablaba Nicodemo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? No entendemos eso. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Nacer de nuevo es dejar que Dios haga la obra en nosotros. Nacer de nuevo es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que podamos ser transformados. No podemos seguir siendo la misma persona de ayer. Tenemos que ir renovándonos. Tenemos que ir transformándonos. Tenemos que ir aceptando lo que viene del futuro por medio de Cristo Jesús en nosotros. Y eso es un buen consejo que te puedo dar hoy. No te quedes siendo la misma persona que eras ayer. Renuévate, cámbiate, transfórmate, acéptate como eres, perdónate, ¿sí? Deja el pasado atrás y acepta lo que Cristo puede darte para tu futuro. Déjame decirte algo de parte de Dios, y es que tu futuro no va a ser igual a tu pasado. Tu futuro es cambiante y tú tienes la respuesta hoy mismo cuando aceptas a Cristo en tu corazón y dejas que Él sea el guía de tu vida. Eso es importantísimo. Nacer de nuevo es poder abrazar a Dios. Juan capítulo 3, verso 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es tremendo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que vamos a nacer de nuevo todos nosotros. El nuevo nacimiento o regeneración es el acto por el cual Dios, el Padre, le da la vida eterna a quien cree en Cristo. Nacer de nuevo es recibir la naturaleza divina de Dios. Es nacer del Espíritu. Y quiero ponerte dos versículos bíblicos en contexto. El primer versículo está en Juan capítulo 1, verso del 12 al 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, estamos hablando de Jesús, ¿no? El que recibe a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto era lo que tenía que saber Nicodemo. Nicodemo, el que es nacido de la carne, el que nació de papá y mamá, ya nació. Pero ahora tenemos que aprender a nacer de Dios, aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Esto es nacer de nuevo. Estos son los hijos de Dios. Muchas personas creen en Dios, muchas personas buscan de Dios, pero déjame decirte algo muy cruel, no todos son hijos de Dios. Se escuchó feo, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, yo soy hijo de Dios, pero hacen actos barbaries, cometen pecados totalmente visibles, pecados de muerte, pecados que no tienen, que cualquiera persona diría, uy, este hijo de Dios no tendría salvación. Pero es por esto, por lo que la Biblia dice, los que creen en Jesús, los que le recibieron, los que lo aceptaron a Él, los que son transformados por Él, estos son hijos de Dios. No cualquiera que diga yo soy hijo de Dios, no. Es por lo que tú lo has aceptado, has creído, caminas conforme a Él, buscas lo que Él quiere y haces conforme a lo que Él dice. Eso sí va más encaminado a nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es que la palabra viento es la palabra neuma, es la palabra que tiene el mismo símbolo que es el Espíritu de Dios. Cuando Dios sopló sobre el espíritu del hombre, es neuma, sopló espíritu y el espíritu da vida. Es la misma palabra que aquí utilizamos para viento, el mismo neuma. Entonces, estamos hablando del espíritu.
Nosotros en cualquier momento de nuestra vida, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y por eso nosotros tenemos una comprensión de Dios y sabemos de Dios, pero en realidad no sabemos qué va a pasar en el futuro ni qué va a acontecer, porque ese es el Espíritu de Dios. Él quiere guiarnos, Él quiere ser nuestro maestro, nuestro guía, Él quiere agarrarnos de la mano y llevarnos, pero usted y yo no sabemos para dónde va el Espíritu Santo. Nosotros lo único que podemos hacer es aceptarlo y poder tratar de escuchar su voluntad y poder guiarnos en esta vida. Es lo único que podemos hacer. Nadie, absolutamente nadie puede mandar a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede sojuzgar a Dios. Dios es un ser único y como tal, Él hace y decide lo que Él quiere. Él tiene su propio pensamiento y su propia voluntad. Y nosotros lo único que podemos hacer es participar con Él como papá. Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 5. Efesios, capítulo 2, verso 5. Lo voy a leer muy rápido. Voy a leerlo hasta el verso 10. Dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense ustedes, fueron salvos por la gracia y la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos por gracia a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Imagínense, el hombre pecó, vino la muerte y Dios se fue. ¿Qué tal si Dios simplemente nos hubiese abandonado? ¿Qué sería de este mundo si así como está un poco triste por todo lo que pasa y por la maldad del hombre? ¿Qué hubiese pasado si simplemente Dios se va? Él está en el tercer cielo, por allá, por esos cielos, por allá. Él está lejos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Sentado en su trono, ¿verdad? Y si Dios simplemente se quedara ahí y comenzara a gobernar el universo como Él lo hace, y nos hubiese abandonado a nosotros por causa del pecado, ¡ay, qué Dios malo, qué Dios tan terrible! Nos creó y nos abandonó a nuestra suerte. No, Dios en su amor nos salvó y mandó a Jesús para que nosotros pudiésemos acercarnos con Él. Y miren lo bonito que dice que estamos sentados con Cristo. Usted está sentado con Cristo. Cristo está a la diestra de Dios Padre y usted hace parte del trono de Dios. Usted no está sentado por allá como los pordioseros, tirado en el reino de Dios por un lado. No, usted está sentado a la mesa del Dios viviente porque usted es un rey, usted es un heredero al trono. Usted está sentado con Cristo. Y mucha gente pensando, yo soy feo. Mucha gente pensando, nadie me quiere, todos me odian. Mucha gente se siente en esa incapacidad de aceptar a Dios. En esas personas que a veces se sienten inmoralmente incompletas y nunca aceptan a Cristo en su corazón porque son los más pecadores de este mundo. Falso. Usted está sentado con Dios en lugares celestiales. Usted está sentado a la mesa del Rey. Usted está sentado con Cristo Jesús. Usted tiene esa recompensa maravillosa. Y mientras tiene una cena, un banquete y un trono, muchos se alejan de ese trono porque simplemente se sienten miserables, se sienten incomprensibles. Y por causa del pecado se alejan de Dios. Así de sencillo. Entonces, es la gracia de Dios la que nos salvó. Ni siquiera fuimos nosotros ni nuestras acciones. Fue Dios mismo el que hizo eso por nosotros. ¿Y eso por qué? Yo quiero regalarte este versículo. Quiero que lo anotes, lo subrayes, lo tengas presente. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice la palabra, por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, eso te corresponde a ti, me corresponde a mí, ¿no? No somos judíos. Más costeño, colombiano, ¿para dónde, verdad? Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos. Somos ciudadanos juntamente con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Usted hace parte de la familia de Dios.
Usted hace parte, entienda eso, usted hace parte de la familia de Dios. Y me gusta como lo dice esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Porque muchas personas dicen el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios es los judíos y toda la salvación. Sí, todo eso es verdad, pero la Biblia dice que ahora usted y yo ya no somos extranjeros, inmigrantes, ya no estamos apegados, sino que ahora somos ciudadanos, somos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios. Yo eso, mejor dicho, eso me pone a mí contento, porque es que nosotros tenemos una familia más grande que la familia terrenal. Tenemos una iglesia que tenemos muchos hermanos, mucha familia, porque tenemos a un mismo Padre. Y estamos sentados juntos en la misma mesa comiendo del Rey. Estamos sentados al trono de nuestro Padre Celestial. Usted tiene una familia. Usted tiene una familia. Y esa familia, la cabeza principal es Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces no se sienta solo. No se sienta que nadie lo apoya. Busque a Dios. Está sentado con Cristo. Háblele al oído. Dígale algo al Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos una familia maravillosa. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12 dice, ya esto es como para finalizar algunos versículos bíblicos que nos den a nosotros unas promesas de por cuál somos familia. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12 dice, solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. El que lee la Biblia entiende esto. No hay más salvación sino a través de Jesús. ¿Qué se le puede decir a lo que la Biblia dice? Ahí está. La salvación es a través de Cristo Jesús. Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos 16, verso 31. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Qué promesa maravillosa. Yo estoy creyendo en Cristo, estoy siendo obediente y estoy creyendo que mi familia también va a ser salva. Y van a llegar a los pies de Cristo, uno a uno, todos llegan a los pies de Cristo y todos tienen esa recompensa en Dios, porque estamos creyendo en Jesús. Nuestra familia hace parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en su muerte, pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdonó nuestras faltas. Ya Dios te perdonó. Dios derramó su sangre. Ya Dios pagó el precio, lo que tú debías. Ahora usted y yo debemos de aceptar esa misericordia, porque no fue por nosotros, fue por Cristo, fue por su amor en nosotros. Acéptelo y viva de una manera tranquila, en paz. Pueda dormir en paz, porque Cristo ya lo perdonó. Y este último versículo que quiero regalarte, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Te puedes acercar a Dios confiado porque ya Cristo te perdonó. Cristo te liberó de tu pecado. Usted está sentado a la mesa de Dios. Usted está sentado con Cristo. Perdónese. Olvide el pasado. Los errores del pasado no tienen nada que ver con lo que pueda suceder en su futuro. Así de sencillo. Podemos poner muchos paréntesis a esa frase. Sí, pero quiero decirle que su futuro no está determinado por su pasado. Vamos a creer que vamos a tener un futuro mejor. Vamos a creer que tenemos un futuro en Cristo Jesús. Vamos a creer que el día de mañana es mejor que el día de hoy. Vamos a creer que el día de mañana se renueva su misericordia en nosotros. Dice la palabra, el pan nuestro de cada día dándolos hoy. Vamos a creer que hoy Dios nos da el pan y mañana nos dará el de mañana. No tengo por qué guardar el de hoy para mañana, sino que mi fe cree que mañana va a ser una nueva misericordia, va a ser un nuevo amor, va a ser un nuevo perdón. Si hoy fallé, si hoy pequé, si hoy hice algo que estaba en contra de Dios, busque a Dios. Usted tiene la facultad espiritual de acercarse a Dios. Pídale perdón a Dios y viva su vida en la vida abundante que Dios le ha dado. Acepte su amor, acepte su misericordia, acepte la voluntad de Dios sobre su vida.
nazca de nuevo, nazca de nuevo. Y ese nacer de nuevo es poder abrir nuestra vida espiritual, poder acercarnos a Dios con confianza y poder vivir una vida por el Espíritu. Los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Y yo creo que es un buen momento para poder abrir nuestro espíritu a Dios. Y no solamente dejarnos llevar por nuestras emociones, no solamente dejarnos llevar por nuestros sentimientos, no solamente dejarnos llevar por nuestros pensamientos, sino que podamos nuestra voluntad, podamos poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Que lo que hagamos sea porque es bueno para nosotros y porque es una promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? En el nombre de Jesús.